Hello, bienvenidos a este espacio a través de mi mirada, el podcast de una persona real no famosa para gente real como tú. Soy María José Alcíbar, tu host, y te voy a contar mi journey estudiantil, laboral, emocional y espiritual, con experiencias sin filtro y qué estrategias utilicé para cada una de estas. Una vez más, bienvenido y gracias por estar aquí. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy quiero contarles las dificultades que tuve antes de abrir un negocio. Sí, en el 2020 inicié lo que era el proyecto comercial de la mejor barbería a nivel Guayas. Ese proyecto lo lideré, lo ejecuté y hoy por hoy es un proyecto que tiene ya casi 4 años y les va exitosamente. ¿Cómo están? Soy María José Alcíbar, marketer y diseñadora de experiencias. Pero en este mundo, en estos años que llevo trabajando, he aprendido bastante lo que son negocios. Y siento que negocios es mi nuevo llamado de aprendizaje, y no solo de aprendizaje, porque esto ya lo sabemos, sino más bien de comunicación con ustedes. Sí, es verdad que a veces nos da miedo hablar de cosas que sabemos por miedo, por vergüenza, por sentirnos chiquitos al lado de alguien súper grande. Eso me ha pasado a mí. Pero ahorita, en el 2024, he empezado a relacionarme desde otra manera. He empezado a creer más en técnicas de la gente que dice que habla lo que sientas que tienes que hablar y no importa lo que diga el resto. Verdaderamente, como dicen por ahí, nadie está tan preocupado en nosotros como nosotros mismos. Cada persona tiene su vida, sus cosas que hacer y no va a tener tiempo de estarnos mirando a nosotros. Ahora, quiero contarles que abrir ese negocio para mí fue un reto súper grande, que yo sentía como las piernas me temblaban, como la boca no se podía ejecutar cada palabra que yo pensaba y tuve que pasar por muchas fases. Pero antes de abrir ese negocio que no era mío, era de un cliente, yo ya tenía 2 años, 3 años mejor dicho, ejecutando proyectos de experiencia. Y trabajé con un gerente, que este gerente me daba carta abierta a mí para liderar reuniones, para llevar a cabo el proyecto que era súper grande, y más que todo sentarme en una mesa corporativa y conversar con gerentes, presidentes. Como ustedes saben, y los que no saben, yo trabajé por muchos años dentro de bancos ecuatorianos, en donde fui una persona que tuvo el alcance con la alta gerencia para poder llevar proyectos a cabo, en donde yo manejaba la parte de la experiencia digital de los productos bancarios. Bueno, esa experiencia a mí me llevó mucho a desarrollar cómo conversar, cómo vender ideas, cómo ejecutar, cómo hablar con muchos hombres, porque en el mundo corporativo vemos más hombres que mujeres. Entonces, yo ahí aprendí que siendo mujer y siendo muy joven y con poca experiencia, porque ahí sí no tenía nada de experiencia, pude ejecutar muchas cosas. Y esto me llevó a mí a ser líder de un proyecto comercial ya fuera de mi área de trabajo dependiente, en donde ese cliente me dijo: María José, tengo tanto de capital, tengo esta idea me está rondando por mi cabeza y necesito ejecutarla. Tú me has dicho que eres marketera, entonces hagámosla. Ahora, algo aquí que sí quiero puntualizar es que cuando mencionan marketing, todo el mundo piensa en publicidad, ahorita en redes sociales, pero realmente un mercadólogo, como su palabra lo dice, es alguien que se encarga en investigar no solo el mercado, sino también los productos y a las personas para ofrecer servicios, productos a un mercado específico y sabiendo que esto se va a vender o con la mayor probabilidad de ventas. Entonces, cuando me llega esa propuesta a mí, para mí fue como, uy, qué miedo, súper miedo. Pero bueno, él era un hombre bastante líder, entonces como que no me estaba a mí cuestionando mucho que si podía o no podía, sino más bien me decía, vamos a hacerlo. Y eso en un punto a mí me gusta, porque así no le doy chance a mis pensamientos. Entonces, yo cogí la misma metodología del diseño de experiencias para crear un negocio.
¿Cuál es esa metodología? Esa metodología habla de varias fases. La primera fase es la ideación. La segunda fase es convergencia entre lo que ideamos con lo que hoy existe. Luego pasamos a una etapa de diseño o prototipo, hacer unos borradores y luego pasamos esto a probar con las personas. Prácticamente así ejecutamos este proyecto que era muy singular porque era una barbería para un mercado el más alto de Guayas y asimismo podría decir ahorita del Ecuador, y teníamos que vender un producto para personas de altos ingresos. Ya, esta estrategia tenía que ser totalmente diferente a lo que hoy por hoy existe, porque cuando tú piensas en un negocio como una barbería, tú dices, bueno, cuesta $5, $4, $3, pero no, yo estaba apuntando a un mercado súper alto en donde primero mis costos iban a ser altos y segundo, si voy a crear una experiencia no es nada barato. Entonces, desde ahí ya teníamos que saber que nuestros precios iban a ser altos, pero asimismo la experiencia que el cliente iba a recibir iba a ser la mejor. Porque esa parte era mi trabajo, garantizar que lo que se esté creando le guste al cliente y venga y lo sugiera y haga una recompra. Porque muchas personas podemos captar un cliente por primera vez, pero no podemos generar una recompra. En cambio, en mi trabajo yo me enfoco a que mis clientes tengan recompra. Pero eso sí, soy muy clara al momento de decirles, ok, trabajemos con alta calidad, aunque tus costos sean altos, tenemos que trabajar con márgenes altos y dar un precio alto porque estamos apuntando a un cliente de altos ingresos. Entonces, esa es nuestra vara y sobre eso tenemos que trabajar. No comparto en utilizar materiales, costos bajos y venderlos altos porque el cliente con alto poder adquisitivo se da cuenta cuando algo no es lo que él está pagando. Entonces, esto fue un desafío súper grande que lo fui ejecutando en borrador, digamos así. Yo uso un tablero digital que se llama Miro, le hice crear a mi cliente su propio Miro, empezamos a idear qué necesitamos, cómo paga un cliente de altos ingresos. Primero, usa tarjetas. Primero teníamos que tener un sistema con tarjetas. Fui, investigué, busqué un banco que nos proporcione la máquina de cobro de tarjetas sin pagar un costo. Asimismo, teníamos que tener un espacio físico ubicado en San Borondón. Eso lo hizo mi cliente, eso no me encargué yo, pero teníamos que tener un diseño de interiores súper top. Investigamos, bueno, yo investigué varios diseñadores, unos nos salieron con precios relativamente altos, no estaban al presupuesto que estábamos manejando. Les voy a ser sinceros, llegaron propuestas de $100,000 en donde teníamos un área de 70 metros, que me pareció una locura, y yo le dije a mi cliente, ¿sabes qué? Con $100,000 cómprate una casa o invierte en otra cosa, porque eso está demasiado desfasado. Después, propuestas de 40,000, de 50,000, en fin. Conseguimos una buena propuesta en $13,000 cuando yo creo que los negocios están para las personas y él luchó por su idea. Él fue una persona que luchó muchísimo por su idea. Aunque todo el mundo le decía que no, porque estaba en pandemia, todos estábamos metidos en casa. Él estaba metido en su casa ideando, yo estaba metida en mi casa ideando y cotizando. Hasta que encontramos a alguien que sí nos dijo que sí y el resultado fue maravilloso. Obviamente, a ti como líder de un proyecto, líder de una ejecución, tú tienes que ser pendiente. Y cuando manejas plata, eres mujer, las cosas a veces como que no fluyen bajo lo que pensamos. Pero creo que si tú ya te pones en tu rol como, ok, yo hoy soy la que está liderando, yo hoy soy la que está contratando, yo hoy soy la persona que va a ejecutar esto, las cosas cambian. Porque aunque yo en casa me moría de miedo, en la ejecución, en el salir a la calle, en el averiguar, en hablar con un proveedor, otro proveedor, yo tenía una seguridad. Y que esta seguridad solo se adquirió haciendo las cosas. Porque en la casa yo tenía pavor. Me acuerdo tanto de la primera reunión con el diseñador de interiores, me tomé una fotito en el espejo, pero yo tenía miedo porque mi cliente no vive en Guayaquil. Mi cliente vive en otra ciudad súper lejos. Entonces no podía yo frentear estos temas sin él, pero me
me tocó hacerlo, como dicen por ahí, me gustó mucho la experiencia. Tuvimos una etapa de investigación antes de empezar a ejecutar el proyecto físicamente de aproximadamente 3-4 meses y una ejecución de 2 meses. Se aperturó el negocio en octubre del 2020. En marcha quiere decir cuando ya estaba el negocio abierto, hicimos mejoras, continuamos haciendo mejoras. Y bueno, te podría decir que como mujer, en ese momento inexperta y en ese momento muy joven, sí tuve diferentes dificultades. Primero, ser joven. Te ningunean, te ven como incapaz, te suben los precios muy altos, prácticamente te dejan en visto, pero eso no fue un impedimento para alguien que está enfocado en lo que realmente quiere. Otro tema muy importante es que yo estaba puntualizando, me estaba enfocándome en un mercado alto, pero yo no pertenezco a ese mercado. Yo soy una persona de clase media, clase obrera, podría decirse así, y que igual tú notas cuando, por ejemplo, estás abriendo un negocio en un sector alto, te dicen, bueno, ¿y de qué familia eres? ¿Qué otros negocios tienes? ¿Cuántas de estas empresas tienes? Y tú tienes que nomás decir, no, yo solo estoy liderando el proyecto. Mi cliente es el inversor. Y ser muy estratégico, porque tampoco voy a decir, no, yo solo estoy cotizando. Ok, no. También apoderarte de lo que sabes y de lo que eres, y eso es lo que la gente va a recibir. Ok, yo soy la que está liderando el proyecto, mi cliente está en el exterior. Fácil y sencillo, y la gente toma de diferente manera, pero hay que ser muy, muy inteligentes al momento de hablar. Otro tema que tampoco es que lo quiero, digamos así, victimizar es ser mujer. El ser mujer, crear un producto masculino, hablar con muchos hombres, investigar cosas para hombres, sí te trae un poquito de dificultad, pero lo único que debemos hacer, como les dije, tener bien centrado nuestro papel, que qué estamos haciendo aquí. Sí, es verdad, soy mujer, pero tengo el respaldo de mi cliente, tengo el capital de mi cliente y tengo todo mi conocimiento para poder ejecutar esto. Hablar de dinero es otra de las dificultades. Hoy por hoy no todo el mundo le gusta hablar de dinero, la gente no está cómoda hablando de dinero y eso es un tema más personal de cada quien, pero sí hay que manejar ese tema con mucha claridad. No sé por qué no hablamos de dinero. Bueno, entendería que porque la cultura ecuatoriana es que cuando tú hablas de dinero y dices que tienes dinero, tu amigo el que no tiene te pide prestado, pero no debería ser así prácticamente. Y tampoco deberíamos estar diciendo que no tenemos dinero para que no nos pidan, porque imagínate echarte todas esas maldiciones por decir frases por temor a que alguien te pida. Yo creo que tenemos que tener bastante carácter en decir, yo no presto dinero y punto. O sea, bíblicamente no está bien prestar dinero y si vas a dar dinero, mejor regálalo, pero no lo prestes. Entonces, hablar de dinero, hablar de costos altos, manejar dinero ajeno, sí fue un tema de dificultad, pero tenía el know-how, tenía la experiencia de haber sido banquera, cajera de banco, manejar transacciones, transferencias, plata ajena, pero manejaba plata ajena y pude abrir un negocio. En el 2020, cuando todo el mundo estaba pensando que nos íbamos a morir, yo estaba diciendo, ok, vamos a crear tu negocio porque todos los ricos se hacen más ricos en esta temporada y todas las ideas en temporadas de calamidad son súper buenas. Entonces, yo creo que tengo ese espíritu de hacer negocios, entonces, obvio, sí, mi familia se enfermó, estábamos mal y todo, pero esa era mi vitamina para seguir adelante. Entonces, que el dinero no sea una dificultad, aunque vengan contra ti, tú tienes que estar preparado para poder conversar de esto. Dirigir hombres, dirigir gente, eso fue uno de los temas que también me tocó. Ya cuando el proyecto estaba abierto, yo tenía que manejar, verdaderamente mi cliente contrataba, pero él estaba de viaje, venía esporádicamente y cuando él no estaba igual teníamos problemas con los colaboradores. Y bueno, la verdad fue una fase totalmente nueva para mí porque yo venía acostumbrada a un mundo ejecutivo, un mundo corporativo y pasar a un mundo de barbería, sí incluye que esto es un oficio. Entonces, tener un oficio no es lo mismo, sin discriminar, que tener la misma narrativa de un profesional. Entonces, yo
recibía diferentes tipos de excusas, a veces que era el cumpleaños de los hijos, el de la novia, que se enfermaron, o las personas no querían ejecutar los procesos que se habían planteado, porque se tienen procesos para cada rol, para cada lugar de trabajo, y eso sí fue duro para mí, aún más siendo mujer, aún más no siendo la dueña de un negocio. Es difícil que te acaten órdenes, digámoslo así verdaderamente, porque se daban sugerencias y no se cumplían. Pero ahí también me apodero y tomo lo que Dios nos mandó a hacer, líderes y no colas. Y bueno, pedí a Dios sabiduría y fuerzas para seguir adelante dirigiendo este proyecto. Algo que me llevé de aprendizaje durante todo este tiempo fue que sí es verdad, sí, hay complicaciones, hay situaciones de mucho estrés, días sin dormir. Yo me quedaba en las madrugadas ideando, pensando, le enviaba al dueño y le decía, oye, mira esa idea, hagamos eso, hagamos lo otro. O sea, fíjense que este lugar es súper al estilo los años 50, tiene un estilo italiano, verdaderamente italiano. Se usan productos de origen holandés y el cliente hombre lleva una experiencia holística. Entonces, esta experiencia está diseñada para todos los sentidos, todos los 5 sentidos, y eso es lo que a mí más me gustó y me llenó de este proyecto. Que sí, que hubieron dificultades muchísimas, tuvimos hasta que contratar Aroma Marketing, pero no como dificultad, sino como un valor agregado para la experiencia. De hecho, el resultado de eso también fue que yo me alejé de las mismas personas, porque como profesional siempre hay un punto en que tú dices, bueno, hasta aquí ya se saturó el proyecto, con mi profesionalismo ya tengo que retirarme para continuar, porque cuando eres un consultante de negocios, no te puedes tampoco casar con un negocio que no es tuyo. Tú estás siempre en la fase, casi esto siempre sucede en la fase de creación o en la fase que la marca o el negocio está malo, te llaman, pero no quiere decir que va a ser una relación para toda la vida. Entonces yo asimismo tuve que retirarme, que me llevó como lección aprendida, que aunque los miedos aparezcan, los podemos ejecutar, porque cuando ejecutamos esas ideas, los miedos desaparecen. Y al haber trabajado con tantos hombres, con dinero ajeno, con un jefe súper estricto, ser dulce me ayudó muchísimo, pero sobre todo ser muy inteligente. Tomar decisiones precavidamente, anticipadamente, siempre tener un plan A, B, C, siempre estar dispuesta a idear nuevas cosas y no quedarnos con lo que hoy ya existe. Espero que estos consejos, sugerencias y mis experiencias te sirvan a ti. Y si tú hoy estás abriendo un negocio, si hoy tú estás creando una marca, si hoy tú estás ya llevando un negocio a cabo, pero sientes estancado todo, te digo que compartas esa visión que tú tienes, esas ideas que tienes en tu celular, esas imágenes que tienes ahí guardadas, y busques profesionales que te ayuden. No necesariamente tienes que tú saberlo hacer todo. Por ejemplo, mi cliente no sabría abrir un negocio, pero él tenía el capital y para eso me contrató a mí. Así que espero que te haya servido todo esto. Tengo una hermosa noche. Nos vemos en las siguientes cápsulas de negocios conmigo. Bye.